te meten preso, subrayó Sanguinetti. Y a lo que quería llegar es, con esta conversación, que es un hecho histórico que no es menor, que el uruguayo no se rebela. Porque ahora está protestando por el agua, como le llega, pero no se rebela. Ortuño sale, dice lo que quiere, pero no pasa absolutamente nada. Y vean lo mentiroso que son. Porque desde el 2010, desde Aguas Corrientes, les advertimos lo que iba a pasar. Pero nadie dijo absolutamente nada. Y en este caso quiero algo por Eleuterio Fernández Huidobro, que fue el único que atendió o atendió lo que nosotros estábamos diciendo. Y quiero que vean este video, que en realidad fue cortado, porque yo al final dije otra cosa más, que Montevideo se iba a quedar sin agua, lo dije casi en el 2020, por una razón de lo que estaba ocurriendo con Paso Severino. Pero quiero que vean este video, que empieza cuando el expresidente de la calle Pou anuncia unas medidas sobre el río Santa Lucía. Acabamos de decretar la emergencia hídrica para la zona metropolitana. Todas las medidas tomadas son en base a la inexistencia de lluvias. El río Santa Lucía está en crisis. Esas son las palabras de los integrantes del municipio de Aguas Corrientes. En esta zona que tenemos acá y en otras del propio río, en algunos casos no hay 30 centímetros de agua. La depredación del monte nativo, las fotos aéreas muestran que no hay prácticamente monte y eso provoca que el río se formalice, cañadas, que cambie el curso del cauce. A eso se suma otro problema, el lodo generado por la planta potabilizadora durante el proceso de decantación y filtración. Barro, bauxita y ácido sulfúrico componen ese lodo que es vertido al río. Nosotros acá entendemos que el gobierno nacional debe declarar en situación de emergencia nacional la cuenca del río Santa Lucía. No más seminarios con sandwichitos y Coca-Cola. De una vez acción. El ministro dijo que era un problema los lodos, pero que no era primario. Tiene un profundo desconocimiento, le informaron muy mal. Cuando hay sequía, OCE bombea agua de abajo hacia arriba de las tomas. Y lo que van a bombear es barro. Cuando llega el agua cada vez es más difícil potabilizarla, porque la materia prima viene muy mal. Nosotros, a partir de que asumimos, empezamos a alertar al sistema político de esta situación. Muchos se rieron, muchos se burlaron, y la verdad que no quisiera que pasara nada, porque seguramente con los que se rieron y burlaron vamos a tener que llorar. Y lo que hay que hacer es actuar, no hacer más diagnóstico, ni comisiones, ni nada. Hay que actuar, y es lo que no se ha hecho. ¿Qué se hizo sucesivamente? Se invirtió en la planta y no en el río. Entonces, el problema acá es que cada vez el agua viene peor y que cada vez hay que ponerle más productos químicos para potabilizarla. Y esto va a seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento que de adentro la va a envenenar más que de afuera, al ponerle cada vez más y más productos químicos. El agua dulce está en crisis en el Uruguay y no lo queremos entender. No hay agua en el río. ¿Qué hay lugares donde antes había 10, 12 metros de profundidad y ahora hay 50 centímetros? No hay agua, ese es el problema. Ahora, imaginemos un Uruguay como San Pablo hace 2 años atrás. 14 meses sin llover. Montevideo se queda sin agua. Inevitablemente se queda sin agua Montevideo, no hay forma. Porque el tema de los lodos es un tema crucial que si no se soluciona va a haber un grave problema. Pero si no se soluciona, a corto plazo. ¿Se licitó la planta de tratamiento de lodo finalmente, que tenía fecha para diciembre de 2018? Ni siquiera está el proyecto. En realidad la planta la anunció en el año 1999 y la obra iba a empezar en el año 2000 y estamos en el 2019. Bueno, como pueden ver, son unos grandes mentirosos. Y ahora, el Tribunal de Cuentas ha observado que no se haga Arasatí, porque en el fondo la observación es esa. Pero ellos le dan otra vuelta, ¿no? Siempre le gustan la vuelta de la mentira. Y el presidente de OCE sale a decir que va a reiterar el gasto. ¿Saben cuánto es el gasto? 800 o 1.000 millones de dólares para hacer esas maravillosas obras que van a hacer. Quieren hacer una planta en Aguas Corrientes. Y entonces va a haber una planta grande que puede producir más de 600.000 metros cúbicos diarios, puede llegar hasta 700, que es lo que le puede sacar al río Santa Lucía, y va a haber otra de 200.
Entonces, un razonamiento, si se quiere, escolar, y capaz que un niño me insulta si le preguntamos esto, porque dice, pero esto es muy lógico. Si vos tenés un lugar que te da 700.000 metros cúbicos, ¿para qué vas a tener 2 plantas si te va a faltar agua? ¿Qué le van a poner? ¿Mm? Entonces, este video anduvo por todos lados. Y mucha gente me escribió, alguna con una broma. Por ejemplo, que los sandwichitos y la Coca-Cola sigue. Pero esto la han ampliado bastante, ¿no? Porque el gasto de catering de este gobierno es muy superior a los otros gobiernos. Es muy claro que la solución era Arasatí. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Por qué se llegó a esta situación? El gobierno anterior no supo comunicar y no supo defender, y no precisamente desde OCE, sino desde otro lado, que se tenía que haber actuado. Una defensa muy férrea desde el Parlamento. Y aquí ocurrió un hecho desgraciado que, aunque ustedes no lo crean, provocó que también fracasara el Arasatí, fracasara con el Frente Amplio, ¿no? Fue el fallecimiento de Adrián Peña, que fue ministro de Ambiente y que se había, no sé si enamorado, pero yo hablé muchas veces con él porque tenía una relación de mucho antes por Canelones, y él estaba, quería seguir hasta el fondo y lo defendía muy bien, lo explicaba muy bien, y bueno, su fallecimiento y es el episodio de su renuncia, que después se constató que no tenía que haber renunciado. ¿Quién fue? Jorge Díaz. Jorge Díaz. Raro, ¿no? Muy raro. ¿Y qué pasó? En octubre o noviembre de este año se estaría inaugurando la obra, ¿no? Hoy alguien me escribió, 1 año perdieron ya y se podía estar más cerca de la inauguración de Arasatí. No se perdió 1 año. Le escribí además, 2 años. Porque el Frente Amplio, envalentonado en que no saliera este proyecto, con el apoyo de sectores del Poder Judicial y del Vaticano, cuando hablo del Vaticano hablo de la Universidad de la República, estuvo trancando 1 año. ¿O no se acuerdan de las bombitas de OCE? Que dio a conocer en su programa Ignacio Álvarez, en Canal 4 en aquel momento. Bueno, por esas razones, en noviembre de este año estaría inaugurada la obra, pero estos quieren hacer, esto que van a hacer, que no van a hacer nada, estos frangollos que quieren hacer. Y además, son tan mentirosos que ellos como que descubrieron el Uruguay, no sé. Bueno, miren, año 71 el informe de la OEA. Todos hablan del informe de la OEA, pero no saben que en el año 1985 la ley 15.793, impulsada por el entonces diputado, después fue senador y hasta algunos días presidente de la República en el gobierno de Lacalle, el doctor Walter Santoro, impulsó una comisión honoraria y se votó por ley. Y esa comisión estaba integrada por 4 ministerios. Inteligencia Artificial se equivoca de nuevo porque puso que estaba el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que se crea en el gobierno de Lacalle en el año 90 y no en el 85, pero bueno. Las 6 intendencias, OCE, también el Vaticano estuvo, porque hubo gente de la Universidad de la República, y precisamente los representantes de OCE fueron básicamente 2 personas que trabajaban en Aguas Corrientes, el ingeniero Germano y Albérico Alves. Y esa comisión elaboró también un brillante informe que nadie le dio pelota. Es así. De la misma forma que no le dieron pelota al informe de la OEA, que pronosticaba lo que había que hacer hasta el año 2028, tampoco le dieron pelota a esa comisión que generó ese informe. Incluso se habían logrado otras cosas de que algunos tambos tomaran medida para que no le pasara nada al río Santa Lucía.
en el próximo programa voy a hablar de cómo está la situación hoy con el frangollo. Es decir, el Tribunal de Cuentas dice una cosa y yo reitero el gasto como que fueran 15 a 20 mil pesos. Van a ser citados por el Parlamento, el ministro y el directorio de OCE, aunque en realidad el día que los interpelaron mintieron más que ahora. Pero bueno, es lo que hay. Y otro episodio que ocurrió en el Parlamento fue esta conferencia de prensa realizada por Cose y Valdomir, ¿no? Que habían encontrado unas cajas del Consejo de Estado que estaban digitalizando y aparecieron como por arte de magia, ¿no? Y usted sabe que yo tengo varios de esos documentos publicados acá en los libros. Y usted dirá por qué los tengo. Entre 1985 y 1990, en el verano, yo empecé como cronista parlamentario en el año 85. En realidad ya había cubierto, porque el Consejo de Estado se abrió un año antes, los militares lo habilitaron un año antes, y la mayoría de los que cubrieron esa parte del Consejo de Estado, después de los distintos medios, quedaron como cronistas parlamentarios. Y entre ellos yo por Radio El Espectador. Era un parlamento muy distinto al de hoy. Los parlamentarios de ese momento eran de frac. Sabían hablar, por favor. Sí, sabían hablar, sabían redactar las leyes sin faltas, no como ahora. Sabían a la hora que se votaba. Había los secretarios de Cámara, eran Horacio Catalurda por el Partido Colorado y Héctor Clavijo por el Partido Nacional. Y ellos me habilitaban a que yo le pedía cosas, documentos, comisiones investigadoras. En realidad, el hoy integrante del directorio del Puerto, el senador Gandini, salió como la gran noticia hace 5 años que había pedido para que liberaran las actas de Gutiérrez Ruiz y Michelini, de la comisión investigadora. En realidad yo las había leído ya como 12 veces, pero bueno, parece que ahí quedaron habilitadas. Y acá tengo uno de los documentos, porque este señor Valdomir y la Cose no sabían que había una comisión que se llamaba Comisión de Respeto de los Derechos Humanos Individuales del Consejo de Estado, ¿no? En el Consejo de Estado había una comisión de derechos humanos, que por supuesto cuando lo consultaban, porque los familiares se trasladaban allí y reclamaban por sus familiares desaparecidos. Y ellos mentían, no tenían otra. Y es lo que van a encontrar, la mentira. Yo tengo acá uno del 10 de septiembre del 80, que está relacionado con Lorenzo Julio Escudero, que incluso miren lo que le puse en el libro abajo. ¡Qué mentira! El doctor Walter Ravena, uno de los civiles de la dictadura, informa que Lorenzo Escudero, dirigente comunista, estaba requerido desde el 2 de febrero del 77. Sin embargo, había sido detenido en octubre de 1976. Eso es lo que pusimos al pie de este documento, ¿no? Y acá, en este libro, de Cuando los civiles también juegan, está plagado de varios, ¿no? Varios documentos que hablan que fueron, los tomé de allí. Acá hay uno de Walter Machado, dirigido al comandante en jefe del ejército, porque dice que habían bajado a algunos para integrar el Consejo de Estado, de cosas. Y acá ves, Amodio, que hay una carta y hay una recomendación, y está escrito con lápiz a quienes estaban recomendando al comandante del ejército. Y así hay copia una para cada comandante. Para cada comandante, ahí está. Y acá están los nombres que, según ellos, tendrían que ser consejero de Estado cuando había que cambiar alguno que seguramente estaba molestando. Y así puedo seguir con varios más. Yo sé que tienen que hacer humo por todas las cosas que están haciendo. Ahora, si están tan apurados por digitalizar esas 12 cajas,
deberían habilitar para que nosotros podamos leer todos los archivos que están en todos lados, ¿no? Y en la noticia leí varios comentarios, especialmente Montevideo Portal, ¿no? Y había algunos que decían, había que haber eliminado todos los decretos de la dictadura. Yo le voy a hacer mención a las primeras leyes de la democracia con el gobierno de Sanguinetti a partir del 1 de marzo. Y van a ver las sorpresas que hay. Lo primero, la ley 15.735 fue un protocolo financiero con Francia, que seguramente no me dio el tiempo para ver si está vigente, pero seguro que está vigente. ¿Y sabe cuándo se había votado? La democracia avaló una votación del Consejo de Estado.